Era una tarde de verano, y yo estaba en casa después de un largo día en la oficina. Mi esposa, Carmen, había salido más temprano para hacer unas compras, pero a medida que pasaba el tiempo y ella no regresaba, comencé a sentir una extraña incomodidad. A veces se quedaba fuera un poco más tarde, pero hoy parecía diferente. La casa estaba demasiado silenciosa, y aunque intenté distraerme con la televisión, algo dentro de mí no dejaba de sentir que algo no estaba bien. Miré la hora, ya era tarde, cerca de las 8, y Carmen todavía no había llegado. Decidí ir a la cocina y preparar algo para cenar, pero antes de ponerme a cortar los ingredientes, me llamó la atención una pequeña nota que había dejado sobre la mesa del comedor. Era una nota que nunca antes había visto. ¿Dónde estás? Te espero, decía en letra manuscrita, pero lo más extraño de todo era que no estaba firmada. La palabra te me hizo pensar de inmediato en ella, en Carmen. Quise no darle más importancia. Quizás simplemente estaba distraída o era algún mensaje confuso. Pero no pude evitarlo. Esa sensación de duda empezó a crecer en mí y comencé a revisar la casa, como si algo estuviera fuera de lugar. No encontré nada más. No estaba en el vestíbulo, ni en el salón. Solo quedaba el pequeño cuarto que usamos como oficina en casa. Cuando abrí la puerta, lo primero que vi me hizo detenerme en seco. La luz de la lámpara de escritorio estaba encendida, pero eso no era lo que me hizo quedarme helado. Lo que vi fue un libro sobre la mesa, un libro que Carmen siempre leía antes de dormir. No le presté mucha atención la primera vez que lo vi, pero esa noche me llamó la atención por algo más. Estaba abierto. No le había visto ninguna marca en la página, algo que ella siempre hacía cuando dejaba el libro a la mitad. A la derecha de las páginas, algo brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara. Me acerqué a la mesa y vi un pequeño recibo, algo que parecía una cuenta de restaurante. El nombre del lugar me resultó familiar, pero no por la razón correcta. Era un restaurante que Carmen y yo habíamos frecuentado años atrás, antes de que las cosas cambiaran un poco entre nosotros. Lo que realmente me desconcertó fue la fecha del recibo, esa misma tarde. ¿Cómo podía estar allí un recibo de un restaurante al que Carmen había ido, sin decirme nada? Ya no era solo una pequeña inquietud. La sensación de traición comenzó a calarme hasta los huesos. De repente, escuché la puerta de entrada. Carmen había llegado. No dije nada al principio, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Cerré rápidamente el recibo, lo guardé en mi bolsillo y me dirigí hacia el pasillo. No me gustaba la sensación que se apoderaba de mí, pero sabía que necesitaba entender qué estaba pasando. No podía ignorar aquello. Carmen estaba en la puerta, como si nada hubiera sucedido, sonriendo como siempre. ¿Todo bien?, me preguntó, pero algo en su voz sonaba diferente, distante. Como si estuviera esperando algo más, algo que no sabía cómo manejar. Yo la miré, pero mis palabras no salieron con la calma que solían tener. De verdad, le respondí, mi voz cargada de incredulidad. Ella se acercó un poco más, sin entender la tensión en mi cara. ¿Qué pasa, amor?, preguntó, pero ya no había ese brillo en sus ojos que siempre había tenido. Como si, de alguna manera, lo supiera. Mi garganta se apretó al ver su sonrisa nerviosa, como si hubiera estado practicando la reacción correcta para no parecer culpable. ¿Por qué no me dijiste que estabas en ese restaurante?, le pregunté, mi tono algo más cortante ahora. Ella se detuvo, y pude ver que algo cambiaba en su expresión, como si estuviera buscando una salida a esa pregunta que la había pillado completamente desprevenida. ¿Qué?, contestó con un leve titubeo, yo no sé de qué hablas. Intentó moverse hacia el salón, pero me interpuse en su camino. No,
Carmen, no sigas mintiendo. El recibo está en la mesa de la oficina. El mismo restaurante al que fuiste hoy, y no me dijiste nada. ¿Con quién estuviste? La calma con la que le había hablado se esfumó, y mi ira empezó a desbordarse. Ella guardó silencio por un momento, y eso fue lo peor. Porque, en lugar de defenderse, en lugar de explicarse, comenzó a caminar en círculos, como si buscara las palabras adecuadas para cubrir algo que ya era imposible de ocultar. La mirada que me lanzó era como si estuviera pidiendo perdón, pero no lo decía con palabras. No es lo que piensas, dijo finalmente, sus ojos evitando los míos. Es complicado. Pero las palabras que salían de su boca ya no me llegaban. Sabía lo que significaba todo eso. Su silencio decía más que cualquier excusa que pudiera darme. Y ese pequeño recibo, ese detalle tonto que había encontrado, estaba marcando el principio de algo mucho más grande, mucho más doloroso de lo que había imaginado. Complicado, repetí, incapaz de dejar de mirarla, como si esperando que me diera alguna explicación que pudiera calmar mi rabia. Pero, en realidad, sabía que nada de lo que dijera podría cambiar lo que estaba sintiendo. Mi mundo, tan estable y seguro hasta ese momento, se había desplomado de una manera que no podía comprender. La verdad no siempre llega de forma suave. No hay un aviso que te prepare para lo que te está esperando cuando decides enfrentar la realidad. La mentira se había deshecho ante mis ojos, pero aún no lo quería creer. Carmen me miraba como si esperara que dijera algo, algo que no sabía si podía decir. ¿Qué podía decir ante algo tan sencillo y tan devastador como el hecho de que me estaba engañando? La sorpresa se había convertido en confusión, y la confusión en rabia. Nos quedamos allí en el pasillo, en un silencio tenso que lo llenaba todo, como si el aire estuviera más pesado de lo normal. Ella se mantenía a una distancia de mí, como si no estuviera segura de cómo manejar la situación, pero yo tampoco lo sabía. Había creído en ella, había confiado en su amor, en su fidelidad, y ahora todo eso se desmoronaba. No me quedaba nada. No había ningún rincón donde esconderme de la verdad, no había ninguna excusa que pudiera justificar lo que había descubierto. Ya no había vuelta atrás. Lo siento mucho, dijo, finalmente, con voz temblorosa. Como si esas palabras pudieran remediar todo lo que había hecho. Como si un simple perdón pudiera deshacer lo que me había roto por dentro. Te juro que no quería que pasara así, continuó, sus ojos evitando los míos. Fue un error, no sé cómo pasó, pero no significó nada. Las palabras caían en el aire entre nosotros, y cada una de ellas me hacía sentir como si me estuvieran golpeando en el pecho. No significó nada, repetí, mi voz saliendo más baja de lo que había esperado, casi ronca por la rabia contenida. ¿En serio? Porque a mí me parece que significó algo. ¿Cómo puede algo así no significar nada? Mi respiración estaba acelerada, y las manos comenzaban a temblar, pero no sabía si por la ira o por la incredulidad. Carmen parecía completamente perdida, como si estuviera viendo todo desde fuera, sin saber qué hacer o qué decir. Cada vez que intentaba mirarme, sus ojos se deslizaban rápidamente hacia el suelo, incapaces de sostener mi mirada. Lo que pasó, lo de Javier, no fue algo que busqué, empezó, y cada palabra que salía de su boca me dolía más. Fue un desliz, una noche, una conversación, pero no fue más que eso. Yo no quería que esto pasara. Te quiero, no sabes cuánto te quiero. No podía soportarlo. ¿Cómo podía seguir con esas mentiras? ¿Cómo podía decir que me quería cuando estaba con otro? Su historia no tenía sentido, no encajaba con lo que yo sabía. Te quiero, respondí, mi tono cargado de incredulidad. Así es como se demuestra el amor,
Carmen? ¿Con un desliz? ¿Con un tipo que te manda mensajes mientras yo estoy aquí, pensando que todo va bien? ¿Así me quieres? Sentía la rabia consumir cada palabra que decía. Mi garganta estaba seca, pero cada frase me salía más fuerte, como si pudiera liberarme de todo el dolor que me había causado al hablar. No quiero tus disculpas. No las quiero, Carmen. No quiero que me digas que todo fue un error, porque no lo fue. Fue una decisión. Lo hiciste a propósito. Ella parecía quebrarse, se sentó en el borde del sofá, con las manos en su regazo, como si estuviera tratando de encontrar una manera de explicarse, pero no encontraba las palabras adecuadas. No entendía lo que había hecho, no podía comprender cómo me había herido de esa manera. No fue así, no fue tan simple, dijo, sus ojos llenos de lágrimas, pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar. No, Carmen. No me lo expliques. No quiero saber más. Su llanto se hizo más evidente, y eso me hizo sentir aún más vacío. No la quería ver llorar, no después de lo que había hecho. Y, sin embargo, allí estaba, tratando de encontrar alguna justificación que no la liberaba de lo que había hecho. No, no puedes decirme que fue un error. No después de todo lo que vi, seguí, mi voz ya rompiéndose. Tuve que enterarme de todo esto de la peor manera posible. ¿Qué te pasó, Carmen? ¿Por qué lo hiciste? ¿Acaso ya no era suficiente para ti? Mi mente seguía dando vueltas, tratando de comprender que había fallado. ¿Había algo que pudiera haber hecho para evitarlo? ¿Había alguna señal que no había visto? Pero la respuesta era clara, no había nada que pudiera hacer. Esto era un reflejo de su propia decisión, no de un fallo mío. Es que, no lo sé, dijo ella, entre sollozos, casi al borde de la desesperación. Creo que me perdí. Ya no sabía qué hacer, ya no sabía quién era. Sus palabras eran como dagas que se clavaban en mí. No sabía si sentía más rabia o pena por ella. Te amo, pero en ese momento no supe qué hacer. Estaba confundida. Me costaba escucharla, escuchar las excusas, el intento de justificar lo injustificable. ¿De verdad pensaba que podría salir de esto con solo un «lo siento»? No me digas que estabas confundida, le respondí, intentando calmarme, pero mi voz aún estaba llena de furia. No es confusión, Carmen. Es decisión. Decidiste traicionarme, y ahora no puedo mirarte de la misma manera. Los recuerdos de los momentos felices que habíamos compartido en la casa, las cenas en familia, los días de vacaciones, todos esos recuerdos se desvanecían ante la verdad que había descubierto. Ella me miraba con esos ojos llenos de lágrimas, como si supiera que no había vuelta atrás. Quería abrazarla, decirle que todo iba a estar bien, pero no podía. Ya no podía. No con lo que sabía, no con lo que había visto. La confianza que había construido durante años se había derrumbado en cuestión de segundos. No sé si te puedo perdonar, dije, mi voz temblando ligeramente. Y no sé si quiero seguir en esto. Sus sollozos se intensificaron, pero ya no había espacio para más palabras. No quería escuchar más. Solo quería estar solo, en silencio, para pensar, para procesar lo que acababa de descubrir. La sensación de traición era tan fuerte que no podía encontrar un camino hacia la reconciliación. No con ella, no con lo que había hecho, pasaron los días después de la confrontación. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas, mi corazón latía con una rabia que parecía no detenerse. Carmen intentó hablar conmigo varias veces, pero yo la ignoré. ¿Qué había que decir? Todo estaba dicho. Ya no me importaba si lloraba, si me pedía perdón una y otra vez.
Había llegado a un punto en el que nada de eso tenía valor. Ella ya no era la mujer que había conocido, la mujer en la que confiaba. Esa Carmen había desaparecido, y solo quedaba una extraña que me miraba desde la distancia, esperando que todo volviera a ser como antes. Pero no iba a ser así. Ya no podía mirarla de la misma manera. Al principio, el dolor de la traición me consumió. Estaba tan enojado que no sabía qué hacer con todo eso. Quería gritarle, quería hacerle sentir el peso de lo que había hecho. Pero algo dentro de mí me decía que la venganza no tenía que ser un acto de ira desenfrenada. Tenía que ser algo más calculado, algo que realmente la hiciera sentir lo que yo sentía. No sería fácil, pero estaba decidido. No iba a dejar que todo esto pasara sin consecuencias. Un par de días después, cuando Carmen me pidió que la escuchara, acepté. No lo hice por compasión, ni por querer arreglar las cosas. Lo hice porque sabía que necesitaba saber todo. Necesitaba que me lo dijera todo, sin reservas, sin mentiras. Y quería ver si realmente se arrepentía o si solo estaba buscando una forma de salvarse a sí misma. Nos sentamos en la sala, pero no me acerqué. No quería estar cerca de ella. Ni siquiera en ese momento quería compartir el mismo espacio. Te escucho, le dije, mi voz fría. Carmen me miró, y en sus ojos vi una mezcla de miedo y esperanza. Estaba esperando que le diera una oportunidad. Estaba esperando que le ofreciera una salida, como si todo fuera tan fácil de olvidar. Te juro que nunca quise que esto pasara, comenzó, sus palabras rápidas, casi atropelladas, como si intentara explicarse antes de que yo pudiera interrumpirla. Javier, él apareció en mi vida en un momento en el que me sentía vacía. Tú estabas tan ocupado con el trabajo, y yo no sabía qué hacer con todo eso. Pero fue un error, un maldito error. Me miró fijamente, esperando que sus palabras me llegaran, pero yo ya no estaba allí para escuchar su arrepentimiento. Vacía, le respondí, manteniendo mi tono distante. ¿Eso es lo que te llevó a hacerlo? ¿Por qué te sentías vacía? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con todo lo que compartimos? ¿Con los años que pasamos juntos? Sentía como si me estuviera hundiendo en un mar de emociones. Quería gritar, pero lo que más quería en ese momento era salir de allí, desaparecer y nunca volver a ver su rostro. Lo sé, dijo, su voz ahora más suave, pero sus palabras no me tocaban. Te fallé. Te fallé a ti, a nosotros, pero no sé cómo arreglar esto. Vi sus manos temblar mientras las apretaba juntas, como si intentara encontrar alguna forma de mantenerse firme, pero estaba claro que ya no tenía control sobre nada. Te prometo que nunca más lo haré. Te lo juro. ¿Y tú crees que con promesas vas a solucionar todo lo que hiciste? No podía entender cómo podía seguir hablando como si todo estuviera bien, como si sus palabras pudieran borrar lo que había sucedido. No, Carmen, esto no se soluciona con promesas. Y no me interesa saber si lo harás de nuevo. Lo que me interesa es saber por qué lo hiciste, por qué me mentiste durante tanto tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me dejaste vivir con esa mentira? Ella se quedó callada por un momento. El silencio entre nosotros se alargó. Sentí como el peso de lo que acababa de decirle recaía sobre ella. No era suficiente con decirme que se arrepentía. No lo iba a aceptar. Sabía que no podría perdonarla, pero eso no significaba que iba a quedarme ahí sentado mientras ella salía ilesa de todo esto. ¿Sabes qué, Carmen?, dije finalmente, mirando hacia el suelo y luego levantando la cabeza para mirarla directamente a los ojos. Lo que tú hiciste no tiene perdón.
Pero no voy a quedarme aquí mientras tú sigues pensando que todo va a volver a ser como antes. No te voy a dar la oportunidad de seguir adelante mientras yo me quede aquí haciendo de cuenta que todo está bien. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero yo ya no tenía ningún interés en eso. No la estaba mirando con compasión. Estaba viendo a una persona que me había fallado, y eso no tenía vuelta atrás. Te voy a dar lo que quieres, continué, mi voz ahora más dura. Pero no lo haré de la manera que esperas. Voy a hacerte ver lo que significa traicionar a alguien. Y no te voy a dejar arruinarme la vida mientras te vas con otro. Carmen parecía no entender lo que estaba pasando. No comprendía la magnitud de lo que acababa de decir. Y la verdad, no me importaba si lo entendía o no. Era demasiado tarde para explicaciones. El plan comenzó a tomar forma en mi mente, y aunque aún no sabía cómo iba a llevarlo a cabo, sabía que necesitaba alejarme de ella. Quería que sintiera la misma impotencia que yo había sentido, esa sensación de que todo lo que creías tener se derrumbaba de un momento a otro. Necesitaba hacer algo que la marcara, algo que le mostrara que no se podía jugar con las personas, que no se podía destruir a alguien y salir sin consecuencias. Salí de la habitación sin mirarla. Me dirigí a mi oficina, donde comencé a preparar lo que sería el principio de mi venganza. La verdad era que no pensaba quedarme allí, atrapado en la misma rutina, observando cómo ella se escabullía de lo que había hecho. Si quería seguir adelante, lo haría sin mí. El plan que había comenzado a gestarse en mi mente tomaba forma cada vez más clara. Pero no fue hasta que pasaron unos días de aquel tenso enfrentamiento que me di cuenta de lo que realmente quería hacer. Mi mente había dejado de estar nublada por la rabia, por el dolor inmediato, y empezaba a tomar decisiones con calma, con una frialdad que me sorprendía incluso a mí mismo. No iba a hacer un acto impulsivo, no iba a gritar ni a buscar una venganza física. Quería que ella entendiera lo que había perdido, lo que realmente había arruinado. Me senté en mi oficina, rodeado de papeles y planes que se acumulaban desde hacía semanas, pero la verdad era que nada de eso importaba ahora. Lo único que ocupaba mi mente era el cómo. Cómo lograr que ella sintiera lo mismo que yo. Cómo hacer que ella se enfrentara a lo que había hecho, sin ninguna salida fácil. Carmen no había dejado de intentar hablar conmigo desde nuestra última conversación. Me enviaba mensajes, incluso me llamaba, pero yo no respondía. No lo hacía porque me sintiera incapaz de hablar con ella, sino porque no quería decirle nada que no fuera lo que ya sabía, que esto se había terminado. Pero algo más había comenzado a crecer en mí, una sensación de poder. Porque ahora yo tenía el control. Ella había destrozado todo lo que habíamos construido, pero yo ahora podía decidir cómo iba a reaccionar. Un jueves por la tarde, Carmen finalmente logró encontrar el momento para acercarse. Estaba en casa, y la escuché entrar por la puerta. No la esperé. No la llamé. Simplemente la dejé entrar, esperando ver qué excusas tendría esta vez, qué nuevo intento haría para que todo volviera a la normalidad. Me sorprendió que fuera tan persistente, que no se hubiera rendido aún, pero lo que no entendía era que no había nada que ella pudiera hacer para cambiar lo que ya había ocurrido. Se acercó a mí lentamente, no sin cierto temor. ¿Puedes hablar conmigo?, preguntó, su voz aún temblorosa, como si cada palabra fuera una batalla interna. Su mirada buscaba la mía, pero yo no la miraba. No quería mirar a la mujer que había sido capaz de hacer todo esto. Miraba al suelo, a la pared, a cualquier lugar que no fuera su rostro. Me dolía mirarla. No hay nada de qué hablar, Carmen, respondí, mi voz tranquila pero firme. Todo está dicho. No sé qué más quieres escuchar de mí. La vi titubear, como si estuviera esperando un cambio de tono,
un resquicio de duda por mi parte, pero no lo iba a ver. Sabía lo que quería, y ya no tenía espacio para ella en mi vida. Te lo prometo, dijo, acercándose un paso más. Te juro que no era mi intención. No te lo prometo para que me perdones, ni para que esto cambie, pero no sé qué más hacer. Sus palabras eran vacías para mí, ya no significaban nada. Me cansé de escucharla. Lo sé, respondí, levantando la cabeza para mirarla. Finalmente, sus ojos se encontraron con los míos. Sé que no lo hiciste con intención, Carmen. Y eso es lo peor. Si me hubieras engañado porque realmente me odiabas, tal vez podría entenderlo. Pero no fue así. Me engañaste porque decidiste que no importaba. Y eso no lo puedo perdonar. Mi tono ya no era tan tranquilo. El dolor seguía presente, y ahora se convertía en algo diferente, más profundo, más calculado. Ella se quedó quieta, sin saber cómo reaccionar. Vi la confusión en su rostro. No entendía, no comprendía lo que yo estaba diciendo, porque lo que ella quería era que todo volviera a ser como antes. Y no iba a ser así. No puedes simplemente borrarlo, ¿verdad?, dijo, con una leve sonrisa nerviosa. Yo te amo. Te amo tanto, ¿no podemos intentar empezar de nuevo? ¿No puedes perdonarme? Era una súplica desesperada, pero yo ya no estaba dispuesto a ser el que diera el paso hacia una reconciliación que no iba a llegar. No, le contesté. No podemos empezar de nuevo. Porque ahora sé quién eres. Y no quiero estar con alguien como tú. No quiero estar con alguien que ha destruido nuestra vida por una aventura. Por una mentira. Mi voz se quebró por un segundo, pero me recuperé rápidamente. Pero lo que más me molesta es que no lo hagas por ti, Carmen. Lo haces porque quieres que todo vuelva a la normalidad. Lo haces por ti, porque no puedes vivir con la culpa. Pero no te lo voy a permitir. Yo no voy a ser el que arregle tus errores. Las palabras se me acumulaban. Me estaba sintiendo más fuerte con cada frase, más seguro de lo que quería hacer. Ella se quedó callada, sus ojos llenos de lágrimas, pero no me importaba. No me importaba cuánto llorara ni cuántas veces me pidiera perdón. Ya no importaba. Te voy a dar lo que quiero, le dije finalmente, pero no lo que esperas. Voy a irme. No voy a quedarme aquí. No voy a quedarme en esta casa, ni a seguir con esta mentira. Y tú tampoco lo harás. Vas a perderlo todo. Vas a perderme, pero más que eso, vas a perder la oportunidad de tener una vida tranquila, una vida sin cargar con esta mentira. Eso es lo que te voy a dar, Carmen. Lo que te mereces. Me levanté de la silla y la miré por última vez. Vi la expresión en su rostro, el horror de darse cuenta de lo que estaba pasando. Voy a irme, y no te voy a dar más explicaciones. No porque no las merezcas, sino porque ya no tengo nada más que decirte. La dejé allí, parada, con los ojos llenos de lágrimas, pero no me importaba. Ya no me importaba. Salí de la habitación, dejándola allí, sola con sus pensamientos, con la verdad que había construido sobre mentiras y traiciones. Mientras caminaba por el pasillo, sentí un peso levantarse de mis hombros, una sensación de alivio que nunca había experimentado. Sabía lo que debía hacer, sabía que había tomado la decisión correcta. Mi vida no podía continuar con una mentira, no podía seguir viviendo con alguien que había roto nuestra confianza de esa manera. Pasaron 2 semanas desde que tomé la decisión de irme. La casa que antes compartimos estaba vacía de vida, con la ausencia de Carmen pesando sobre cada habitación, cada rincón. Durante esos días, ella no paró de llamarme ni de intentar contactarme,
pero yo no contestaba. No quería escuchar más excusas, no quería que me dijera lo mismo una y otra vez, como si esas palabras pudieran borrar lo que había hecho. Sabía que estaba destrozada, pero la verdad era que a mí ya no me quedaban ganas de escuchar sus disculpas. Lo que había hecho, lo que me había hecho, ya no tenía vuelta atrás. No me importaba lo que pudiera sentir. Yo ya no sentía nada por ella. La noche antes de la última conversación, me quedé pensando en todo lo que habíamos sido. Recuerdo cómo, antes de todo esto, Carmen y yo teníamos una relación sólida, una vida estable, sin secretos. Me costaba recordar cómo nos conocimos, cómo compartimos sueños, planes de futuro. Todo parecía tan lejano ahora, tan irreal. Sentado en mi nueva casa, mirando por la ventana, la tormenta parecía reflejar lo que sentía por dentro. La decisión estaba tomada, pero mi mente no dejaba de preguntarse si había hecho lo correcto. A la mañana siguiente, Carmen apareció en mi puerta. No la esperé, ni siquiera quería verla, pero cuando la vi allí, con ese aire desesperado, algo dentro de mí se quebró. No podía ignorarla más, no podía seguir haciendo como si nada hubiera pasado. Había llegado el momento de enfrentar lo que estábamos viviendo, y aunque no lo quería admitir, sabía que la conversación final era inevitable. «¿Puedo hablar contigo?», me pidió, su voz temblorosa. Al principio me quedé en silencio, sin saber cómo reaccionar. Por fin, le hice un gesto con la cabeza para que entrara, pero no la invité a pasar. No quería que se sintiera cómoda en mi espacio, no quería que se sintiera en casa como antes. Cerré la puerta detrás de ella, y la vi caminar hacia el centro de la habitación con pasos vacilantes, como si no supiera si podía acercarse más. «No sé por dónde empezar», dijo, mirando hacia el suelo. Sus palabras eran suaves, casi suplicantes. «Sé que te fallé, y que no hay forma de deshacer lo que hice, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte. No quería destruir lo que teníamos». Vi su lucha interna, la manera en que intentaba encontrar las palabras adecuadas para que yo le diera una oportunidad. Pero ya no quedaba nada que decir. No importaba lo que dijera, lo que había hecho era irreversible. «Lo sé, Carmen», le respondí, manteniendo la calma. «Sé que no fue tu intención, pero eso no lo hace menos doloroso. No lo hace menos real. Esto no es algo que pueda ignorar. No puedo seguir aquí actuando como si nada hubiera pasado». Mi voz sonó más fría de lo que pretendía, pero no pude evitarlo. Ya no me quedaba espacio para la compasión. Ella levantó la cabeza, y por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Vi el arrepentimiento reflejado en su mirada, pero no había nada que pudiera cambiar lo que sentía. No quería seguir hablando de lo mismo. «Te fallé», dijo de nuevo, esta vez más suave, más quebrada. «Sé que ya no puedes confiar en mí, que ya no soy la misma para ti. Pero no puedo seguir viviendo con esto. No puedo vivir sabiendo que te hice tanto daño». Sus palabras me dolían, me retorcían por dentro, pero no podía volver atrás. «Ya no sé qué decirte, Carmen», respondí, tratando de mantener la compostura. «No sé si alguna vez pude confiar en ti. Me has mostrado una faceta tuya que no conocía, y ya no sé si quiero seguir con alguien que me mienta de esa manera». La frustración me embargó al decirlo, como si finalmente lo estuviera diciendo en voz alta, aunque sabía que ya lo había dicho antes, pero esta vez sonaba diferente. Ella avanzó unos pasos, como si quisiera acercarse a mí, pero yo la detuve con un simple movimiento de la mano. «No te acerques», le dije. «No quiero que lo hagas. No ahora. No después de todo lo que pasó». La vi detenerse de inmediato, sus ojos reflejando la tristeza, pero también el entendimiento.
Ella sabía que no podía acercarse más. Había cruzado una línea que no podría deshacer. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, sus palabras saliendo entrecortadas, como si le costara aceptar lo que estaba pasando. Te he fallado, lo sé, pero ¿no puedes perdonarme? No quiero perderte. No quiero perder todo lo que tuvimos. Miré al suelo por un momento, sintiendo la pesadez de la situación. ¿Qué quería yo de todo esto? ¿Realmente quería que me pidiera perdón? ¿O solo quería venganza? No, lo que realmente quería era que ella entendiera que lo que había hecho no podía quedar impune. Perdonarte, repetí, esta vez sin control. ¿Qué clase de perdón esperas, Carmen? Lo que me has hecho no se perdona tan fácil. No se perdona con palabras. No se perdona con lágrimas. No se perdona con más promesas vacías. Mi voz subió de tono, y sentí como la frustración se acumulaba en mí. Lo que tú hiciste fue una traición. Y no voy a perdonarte. Ya no te quiero. No quiero seguir con esto. No puedo. Ella se quedó allí, de pie, en silencio. Lo había dicho en voz alta, sin más. Ya no podía seguir adelante con la mentira, ya no podía seguir viviendo con alguien que había decidido destruir todo lo que habíamos construido. Si te vas, dijo finalmente, ¿qué quedará de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Su pregunta flotó en el aire, pero no tenía respuesta. Porque ya no quedaba nada. Nada, respondí, sin dudar. No hay nada más que salvar. Me di la vuelta para irme, y ella no intentó detenerme. No hubo más palabras. Al menos, ya no había nada más que decir. El día después de nuestra última conversación, sentí que el peso de todo lo que había vivido en los últimos meses me caía sobre los hombros. Por primera vez en mucho tiempo, me senté solo en la casa vacía, rodeado de muebles que alguna vez compartí con Carmen, pero ahora solo eran recuerdos de una vida que ya no existía. La habitación donde solíamos pasar noches interminables conversando, o simplemente descansando juntos, estaba ahora en silencio, como un eco de lo que habíamos sido. Lo que más me dolía no era la traición en sí misma, sino la sensación de que todo había sido una mentira. Todo lo que pensaba que entendía sobre el amor, la confianza, incluso la familia, se desmoronaba como si fuera un castillo de arena. El vacío en mi pecho era tan profundo que me resultaba difícil respirar. Sabía que había hecho lo correcto al alejarme de Carmen, pero eso no lo hacía más fácil de soportar. No dejaba de pensar en mis hijos. En cómo esta situación iba a afectarlos. La idea de que ellos tuvieran que enfrentarse a la realidad de que su madre y yo estábamos separados me desbordaba. Traté de mantener la calma, de pensar que esta era la mejor decisión, pero no podía evitar preguntarme si había alguna forma en la que las cosas pudieran haber salido diferente. Tal vez si hubiera estado más atento, tal vez si hubiera notado las señales antes. Pero la verdad era que ya no tenía sentido mirar atrás. Carmen había tomado su decisión y yo había tomado la mía. A lo largo de la mañana, las llamadas de Carmen siguieron, pero no las contesté. Sabía que, por más que me llamara, por más que me pidiera que regresara, ya no podía. Me sentía agotado, emocionalmente drenado, como si todo lo que había pasado me hubiera vaciado por completo. Había un pequeño rincón en mi mente que me decía que tal vez ella realmente lo lamentaba, que tal vez podía cambiar, pero rápidamente desechaba esos pensamientos. No era un tema de si lo lamentaba o no, no era una cuestión de perdón. Era el hecho de que algo irreversible había sucedido, algo que no podía ser borrado con palabras, algo que había dejado cicatrices en todo lo que habíamos construido. Esa misma tarde, Carmen apareció en mi puerta. No la esperaba,
y no sabía si quería verla, pero allí estaba, con esa expresión en su rostro que ya conocía demasiado bien, una mezcla de angustia, desesperación y una esperanza que sabía que no tenía fundamento. Me miró desde la entrada como si estuviera esperando una invitación a pasar, pero yo no le ofrecí ninguna. No tenía ganas de recibirla. No tenía ganas de escuchar más excusas, más promesas vacías. Había llegado al punto de no querer saber nada más. Por favor, escúchame, dijo, y su voz temblaba, como si cada palabra le costara más de lo que podía soportar. Sé que todo está perdido, pero necesito que me escuches una última vez. Solo una última vez. Había algo en su voz, algo que me hizo dudar por un momento. La veía allí, de pie, con la cabeza agachada, como si ya supiera que no había vuelta atrás. Pero aún así, estaba buscando una salida, una oportunidad para salvar lo que quedaba de nosotros, aunque no quedaba nada que salvar. Me crucé de brazos, mirando al suelo. No quería mirarla a los ojos. No hay nada más que hablar, Carmen, le dije, intentando mantener la calma, aunque mi voz ya reflejaba el agotamiento emocional que sentía. Ya no me importa lo que tengas que decir. Lo que hiciste no se arregla con más palabras. No se arregla con más disculpas. Mi mente estaba en paz con mi decisión. Ya no me quedaban dudas. No había espacio para el arrepentimiento ni para las segundas oportunidades. Te estoy diciendo que lo siento. Lo siento de verdad, insistió, esta vez con más desesperación en su voz. No sé cómo pude ser tan estúpida. No sé cómo pude hacerte esto, pero te juro que lo lamento. Cada palabra que salía de su boca parecía un eco de lo mismo, lamentaciones, disculpas, promesas rotas. Pero yo ya no podía escuchar más. Todo eso sonaba hueco. Sonaba falso. Y lo peor era que ya no importaba. No lo sé, le respondí, manteniendo mi distancia. Ya no me importa lo que digas. Ya no me importa lo que sientas. Lo único que sé es que no voy a quedarme aquí esperando que todo vuelva a ser como antes, porque eso no va a pasar. Ella dio un paso hacia mí, pero me detuve. No quería que se acercara más. Carmen, no lo hagas. No quiero que sigas buscando una forma de cambiar las cosas. No hay forma de cambiar lo que pasó. Ya es tarde. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y vi cómo sus hombros se sacudían mientras intentaba contener el llanto. En ese momento, algo dentro de mí se quebró, pero no fue suficiente como para cambiar lo que ya había decidido. ¿Qué esperas que haga?, me preguntó, su voz apenas un susurro. No puedo vivir con esto, no puedo vivir con la culpa de haber destruido nuestra familia. Fue lo último que necesitaba oír. La culpa no era algo que pudiera cambiar las cosas, no era algo que pudiera arreglar lo que había hecho. Las palabras no podían borrar la realidad. No te pido que vivas con eso, le respondí, mi tono ya agotado. No me pidas que te diga que todo va a estar bien. No va a estar bien. No con lo que hiciste. Mi corazón estaba tan pesado como el aire que nos rodeaba, pero yo sabía que no podía seguir cargando con esto. No podía seguir viviendo con alguien que había decidido destruirlo todo. Lo único que te pido ahora es que te vayas, le dije. No quiero verte más. No porque no me importe lo que te pase, sino porque ya no puedo más. Ya no queda nada. Carmen se quedó allí, mirando al vacío, sin palabras, sin movimientos. Al final, simplemente asintió y salió por la puerta sin mirar atrás. Yo me quedé allí, en el mismo lugar, mirando el suelo, sintiendo como una parte de mí también se iba con ella, pero con la certeza de que había hecho lo que debía hacer. Ya no había vuelta atrás.
Mi vida comenzaba de nuevo, aunque el camino por recorrer era incierto.